Estaba de pie en el pasillo, con la espalda pegada a la pared fría, tan quieta que apenas me atrevía a respirar. El mundo había vuelto a mí hacía apenas unas horas, no con una explosión, sino con un goteo tímido de sonidos que se sentían extraños, ajenos, como si los escuchara a través de una capa de agua. El zumbido del refrigerador, un zumbido bajo y constante que antes era invisible, ahora era una presencia palpable en la habitación. El crujido ocasional de las vigas de madera de la casa, un sonido que siempre había asociado con el hogar y la seguridad, ahora sonaba como una advertencia. El latido de mi propio corazón resonaba en mis oídos, un tambor sordo y ansioso marcando el compás de mi miedo. Era un milagro, un secreto que había decidido guardar para mí misma, una perla de verdad en un océano de incertidumbre. Y en ese silencio autoimpuesto, en ese teatro privado donde yo era la única espectadora, escuché la voz de mi esposo, la voz de Leandro, cálida y familiar en su timbre, la misma que me había susurrado promesas de amor eterno bajo el cielo estrellado de Oaxaca, la noche que le propuse matrimonio. Pero las palabras que formaba ahora no eran para mí, eran para su madre, doña Carlota, y estaban cargadas de un veneno tan sutil y letal que me heló la sangre en las venas. «Ojalá nunca vuelva a oír, mamá», susurró él, y el sonido, claro y nítido por primera vez en un mes, no fue como una cuchillada, fue peor. Fue como el lento goteo de ácido sobre una herida abierta. La vida es mucho más fácil así, más fácil. La palabra resonó en el espacio recién abierto de mi mente, rebotando en las paredes de mi cráneo. ¿Más fácil? ¿Era más fácil para él que yo viviera atrapada en una burbuja de silencio, dependiendo de sus gestos, de sus notas apresuradas en una pizarra, de la caridad de su paciencia que se agotaba visiblemente día a día? El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Me aferré a la pared para no caerme, sintiendo la textura áspera del yeso contra la piel de mi espalda, un ancla en una realidad que se disolvía. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. El aire se volvió pesado, espeso, casi imposible de inhalar, como si la atmósfera misma estuviera contaminada por su mentira. Creí que el peor de mis infiernos había sido la explosión, el estruendo ensordecedor seguido por la nada absoluta. Creí que mi castigo era el silencio, la desconexión forzada del mundo que amaba, de la música que inspiraba mi arte, de las risas de los niños en la calle, del sonido de la arcilla tomando forma bajo mis manos en el torno. Estaba tan equivocada. El verdadero infierno no era la ausencia de sonido, era esto. Era escuchar la verdad desnuda en la voz del hombre que había jurado protegerme en la salud y en la enfermedad, y descubrir que mi sufrimiento era, para él, una conveniencia, una bendición, una paz que no quería que terminara. En ese instante, la mujer que había sido hasta ese momento, la Amalia confiada, la Amalia enamorada, la Amalia que disculpaba sus defectos y celebraba sus mínimas virtudes, se hizo añicos. Y de sus fragmentos, en el silencio atronador de mi corazón roto, algo nuevo y terriblemente frío, algo duro como el diamante y afilado como la obsidiana, comenzó a tomar forma. Hace exactamente 32 días, mi mundo era ruidoso y vibrante, una sinfonía de vida. Estaba en el mercado de Tlacolula, un lugar que explota en colores, olores y sonidos cada domingo. El aire olía a tlayudas recién hechas sobre el comal, a chocolate amargo, a copal quemado y al murmullo de cientos de conversaciones en español y zapoteco. Estaba allí por trabajo, inmersa en mi pasión. Iba a reunirme con una anciana de una comunidad de la sierra, una maestra tintorera famosa por sus pigmentos naturales. Quería crear una nueva línea de cerámica para mi taller, una que capturara los tonos tierra de nuestro valle, el rojo cochinilla, el azul profundo del añil, el ocre de la tierra misma. Recuerdo que estaba negociando el precio de una bolsa de añil, maravillada por la intensidad del color en sus manos arrugadas. Fue entonces cuando sentí una sacudida violenta, una onda expansiva que me lanzó hacia atrás. Luego,
un estruendo que pareció desgarrar el tejido del universo, un sonido tan masivo y absoluto que no se oía, se sentía en los huesos. Lo último que vi fue un destello anaranjado, una flor de fuego abriéndose en el puesto de comida de enfrente. Lo último que oí fue el grito colectivo del mundo antes de apagarse como una vela en una tormenta. Desperté en un hospital. El primer shock fue el silencio. Luego, las luces blancas y estériles que quemaban mis ojos. Vi la boca de Leandro moverse, formando mi nombre una y otra vez. Vi la angustia en su rostro, las lágrimas brillando en sus ojos, una actuación digna de un Oscar. Pero no oí nada, ni su voz, ni los pitidos de las máquinas a mi lado, ni el murmullo de las enfermeras. Solo un silencio profundo, total, como si me hubieran sumergido en lo más hondo del océano, donde la presión aplasta todo sonido. Los primeros días fueron un borrón de pánico, desorientación y una profunda y aterradora soledad. Leandro fue mi ancla, o al menos eso me hizo creer. Se sentaba a mi lado durante horas, escribiendo en una pequeña pizarra blanca, que se convirtió en mi única conexión con la realidad. Te amo, mi vida. Todo estará bien. Ya verás. Estoy aquí contigo, siempre. Me traía mi comida favorita del restaurante de mi tío Mateo. Me leía los labios con una paciencia infinita que en retrospectiva era claramente una actuación. Yo, desesperada por cualquier muestra de afecto, me aferré a él, a su presencia, creyendo ciegamente que su amor sería el puente que me ayudaría a cruzar ese abismo de silencio. Pensé, en mi ingenuidad, que la tragedia nos había unido más. ¡Qué ilusa, qué terriblemente ilusa fui! La paciencia, como una flor cortada, comenzó a marchitarse al llegar a casa. Las notas en la pizarra se hicieron más cortas, más funcionales, desprovistas de cualquier cariño. Comida, baño, salgo. La aplicación de transcripción en su teléfono, que al principio usaba religiosamente, empezó a quedarse sin batería con una frecuencia sospechosa, o simplemente no funcionaba bien. Empezó a hablarme de espaldas, y cuando yo tocaba su hombro para que se girara, suspiraba. Era un suspiro largo, pesado, cargado de un fastidio que intentaba disimular malamente. Yo no podía oírlo, pero podía verlo en la caída de sus hombros, en el apretar de su mandíbula, en la forma en que sus ojos se desviaban para no encontrarse con los míos. Empecé a observar, a ver de verdad, con una intensidad que nunca antes había poseído. Mi arte, la cerámica, siempre me había enseñado la importancia de los detalles. La textura de la arcilla, la curva sutil de un borde, la forma en que la luz juega sobre un esmalte. Privada de un sentido, los otros se agudizaron hasta un punto doloroso. Me convertí en una experta en el lenguaje no verbal de la decepción y la mentira. Veía la diferencia abismal entre la sonrisa genuina y relajada que le dedicaba a la pantalla de su teléfono y la sonrisa tensa, forzada, casi una mueca, que me dirigía a mí. Veía cómo su cuerpo se relajaba, cómo se expandía en el sofá cuando pensaba que yo no estaba mirando, y cómo se volvía rígido y contenido en cuanto notaba mi presencia en la habitación. Y luego llegó doña Carlota, como un buitre atraído por la carroña. Se instaló en nuestra casa, con la excusa de ayudarme en mi recuperación. Su ayuda consistía en reorganizar mi cocina a su gusto, criticar mis plantas demasiado silvestres, querida, y hablar de mí en tercera persona como si yo fuera un mueble más en la habitación, una pieza de decoración sorda y muda. Un día estábamos en la sala. Yo intentaba leer un libro, pero mi concentración estaba rota. Ella hablaba por teléfono con su hija, Daniela, mi cuñada. No se molestó en ser discreta, asumiendo que mi mundo era completamente silencioso. Yo seguí el movimiento de sus labios, un talento que había perfeccionado a marchas forzadas, una habilidad nacida de la necesidad. Pobre Leandrito, dijo, y pude leer cada sílaba con una claridad aterradora. Atado a ella. Él, con todo su potencial,
destinado a la grandeza, y ella, bueno, mírala, sentada ahí. Su lindo pasatiempo para mantenerse ocupada no va a pagar las cuentas para siempre, ¿sabes? Lindo pasatiempo. Así se había referido siempre a mi taller, Tierra Viva, el mismo que mi madre había levantado de la nada con sus manos callosas y su espíritu indomable. El taller que yo había hecho crecer, consiguiendo clientes internacionales y reconocimiento en revistas de diseño. El taller que pagaba la hipoteca de la casa en la que vivíamos, la casa que había sido de mi madre, la misma que financiaba los proyectos de inversión fallidos y las deudas de su brillante hijo. El recuerdo de mi madre me golpeó con la fuerza de un huracán. Recordé una tarde, poco antes de que el cáncer se la llevara. Estábamos sentadas en el patio, rodeadas del aroma de las bugambillas. Leandro acababa de irse después de una de sus visitas de noviazgo, dejando tras de sí una estela de encanto y promesas vacías. Mi madre me miró, sus ojos sabios y cansados, y me tomó la mano. La suya estaba áspera por la arcilla, la de él siempre suave e impecable. «Mija», me dijo suavemente, «cuídate de los hombres con manos demasiado suaves para el trabajo y lengua demasiado dulce para la verdad. El amor debe ser un refugio, no una jaula dorada donde te admiran, pero no te dejan volar». En aquel entonces pensé que era solo su instinto sobreprotector, el miedo de una madre a que su única hija saliera herida. Rechacé su advertencia, ciega por el encanto de Leandro, por mi desesperado anhelo de tener la familia completa que nunca tuve, de llenar el vacío que mi padre había dejado. Ahora, sus palabras resonaban en mi silencio, una profecía cumplida con una precisión cruel. Yo no estaba en un refugio, estaba en una jaula, y las barras, antes invisibles y doradas por el amor, ahora eran de un hierro frío y evidente. Las heridas no eran nuevas, simplemente antes no había querido verlas. Ahora, sin el ruido del mundo para distraerme, el museo de mis heridas personales estaba abierto las 24 horas, y cada pieza en exhibición contaba la misma y patética historia, la historia de mi propia y voluntaria ceguera. Sucedió sin previo aviso. No hubo una consulta médica, ni un tratamiento milagroso, ni un momento de revelación cinematográfica. Fue una mañana de martes, justo en esa hora mágica antes del amanecer, cuando el mundo está suspendido entre la oscuridad y la luz. Me desperté de un sueño intranquilo, y por un instante algo fue diferente. Al principio no pude identificarlo. Era una sensación, una vibración sutil en el aire, como la estática antes de una tormenta. Y entonces lo oí. Un sonido agudo, intermitente, casi imperceptible, tan delicado que pensé que era parte de mi sueño. Chip, chip, chip. Me incorporé en la cama, con el corazón martillando contra mis costillas, con una fuerza que me dejó sin aliento. ¿Lo estaba imaginando? ¿Era un fantasma auditivo? ¿Un truco de mi cerebro desesperado por oír algo? ¿Cualquier cosa? Contuve la respiración, esforzándome por escuchar en la penumbra, enfocando toda mi existencia en mis oídos. Chip, chip, chip. Allí estaba otra vez. Era un pájaro, uno de los gorriones que anidaban en el gran árbol de jacaranda fuera de nuestra casa. Su canto era la cosa más simple y en ese momento la más milagrosa que jamás había experimentado. El sonido era tan delgado como un hilo de seda, pero para mí fue un trueno que hizo temblar los cimientos de mi mundo silencioso. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por mis mejillas, calientes y rápidas. Me llevé una mano temblorosa a la boca para ahogar un sollozo que no sabía si podía oír. El silencio se había roto. Poco a poco, como si alguien estuviera subiendo el volumen del mundo muy, muy lentamente, más sonidos comenzaron a filtrarse. El zumbido lejano de un coche en la carretera, el suave murmullo del viento contra el cristal de la ventana, el sonido de la respiración profunda y rítmica de Leandro a mi lado, un silbido suave que antes solo podía sentir como una vibración en la almohada. Cada sonido era un regalo, una revelación,
un color nuevo en una paleta que había sido completamente gris. Me levanté de la cama con el sigilo de una ladrona en mi propia casa. Puse los pies en el suelo de madera y escuché el levísimo crujido bajo mi peso. Fui al baño y cerré la puerta con un cuidado infinito. Me miré en el espejo. Era yo, pero diferente. Mis ojos parecían más grandes, más alerta. Abrí el grifo del lavabo y el sonido del agua corriendo me golpeó con la fuerza de una cascada. Me apoyé en el mármol frío, dejando que el agua corriera, escuchando su canción olvidada, y lloré. Lloré por la alegría desbordante, por el alivio que me aflojaba los músculos tensos, por el miedo a que se fuera de nuevo. Pero mientras las lágrimas se mezclaban con el agua, una extraña frialdad se asentó en mi pecho, apagando la euforia. Una intuición, clara y afilada, como un cuchillo de obsidiana. Si le contaba a Leandro, habría una celebración, llamadas a la familia, visitas, exclamaciones de alegría. El mundo volvería a ser ruidoso y caótico, y mi recién descubierta ventaja, mi capa de invisibilidad, mi habilidad para observar, sin ser detectada, desaparecería. La imagen de su suspiro de fastidio, de su sonrisa forzada, apareció en mi mente. La advertencia de mi madre, las palabras venenosas de Carlota. No, no era el momento de celebrar, era el momento de escuchar. Esa misma tarde, mientras Leandro estaba en una reunión de negocios importantísima, salí de casa. Fui a una pequeña tienda de electrónica en el centro, un lugar al que nunca íbamos. Compré una grabadora de voz digital, la más pequeña y discreta que pude encontrar. Pagué en efectivo. Se sentía como un acto de traición, pero la pregunta era, ¿traición a quién? ¿A él o a mí misma por haber sido tan ciega durante tanto tiempo? De vuelta en casa, encontré refugio en mi taller, mi santuario. Sobre el torno, cubierto por un plástico, estaba el jarrón que se había roto durante la explosión en el mercado. Era una de mis piezas favoritas, una vasija alta y esbelta. Había recogido sus fragmentos de entre los escombros, cada pieza un doloroso recordatorio de mi mundo roto. Ahora, lo coloqué sobre mi mesa de trabajo. Saqué el pequeño kit que había pedido por internet hacía tiempo. Laca japonesa urushi y polvo de oro fino. La técnica del kintsugi, el arte de reparar lo roto, no ocultando las grietas, sino resaltándolas con oro, celebrando la historia de la herida, reconociendo que un objeto es más bello por haber sido roto. Mientras mezclaba la laca dorada con una paciencia casi meditativa, me di cuenta de que no solo estaba reparando un jarrón, me estaba reparando a mí misma, y las grietas de mi vida, las traiciones y las mentiras, estaban a punto de ser expuestas a la luz, rellenas no con silencio, sino con la verdad incandescente. La grabadora se convirtió en una extensión de mi cuerpo, un tercer oído secreto y vigilante. La guardaba en el bolsillo de mi bata de casa. La dejaba discretamente sobre la mesita de noche entre un libro y un vaso de agua. La activaba cada vez que Leandro y su madre estaban juntos en la misma habitación. Hacia el exterior, yo seguía siendo la Amalia silenciosa y sonriente, la pobre víctima que asentía a conversaciones que ahora entendía perfectamente, fingiendo leer los labios con una dificultad que ya no existía. Me movía por mi casa como un fantasma, una espía invisible en el corazón de mi propia vida, y cada día que pasaba, la obra de teatro se volvía más grotesca y la verdad más monstruosa. La conversación clave, la que grabé en su totalidad y que se convirtió en la piedra angular de mi nueva realidad, tuvo lugar una tarde de jueves. El sol se filtraba por las ventanas de la sala, creando charcos de luz dorada en el suelo de baldosas. Yo estaba en mi taller, que conectaba con la casa a través de un pasillo, supuestamente trabajando en mi jarrón kintsugi, pero en realidad estaba escuchando a través del pequeño micrófono que había logrado colar en un florero lleno de flores secas sobre la mesa de centro. Leandro y Carlota hablaban en voz baja,
creyéndose a salvo en su pequeña burbuja de conspiración. El abogado dice que es el momento perfecto, comenzó Carlota, su voz un siseo venenoso que la grabadora captó con una fidelidad escalofriante. Con el trauma del accidente, nadie cuestionará un certificado médico. Conozco al doctor Benítez, es un viejo amigo de la familia, le debe un favor a tu padre. Estará dispuesto a firmar un informe diciendo que ella no está estable, que sufre de estrés postraumático severo con episodios disociativos, que necesita que alguien administre sus asuntos por su propio bien. Un escalofrío recorrió mi espalda, una sensación gélida que nada tenía que ver con la temperatura de la habitación. No se trataba solo de dinero. Querían anularme, despojarme de mi autonomía, de mi identidad, declararme loca para poder tomar el control de todo lo que era mío, de todo lo que mi madre había construido con el sudor de su frente. Leandro dudó por un momento. Pude oír el tintineo del hielo en su vaso de whisky. No sé, mamá. Parece extremo. Declararla incompetente, legalmente, podría haber problemas. ¿Extremo?, replicó Carlota, su voz afilada como un bisturí. Su tono era de impaciencia, como si le explicara algo obvio a un niño lento. Extremo es que mi hijo, con tu inteligencia y tu visión, esté atrapado dependiendo de las ventas de sus cacharros de barro. El taller y esta casa en el centro histórico valen una fortuna, Leandro. Podrías venderlos y finalmente empezar un negocio de verdad, algo digno de ti, de nuestro apellido. Ella no sabe manejarlo, nunca lo ha sabido. Ha sido suerte, ahora está demasiado frágil. Piensa en esto como un acto de bondad. En realidad, la estamos protegiendo de sí misma, del estrés, de manejar un negocio en su condición. Un silencio. Luego, la risa de Leandro, una risa seca, sin alegría, el sonido de su conciencia rindiéndose. Protegerla. Me gusta cómo suena eso. Pobre Amalia, tan perdida, necesita que yo la cuide. Mi estómago se revolvió con violencia. Escuché mi nombre, mi futuro, mi vida, siendo negociados como si fueran una propiedad, un objeto sin voluntad, un animal herido al que hay que sacrificar por su propio bien. Eran buitres, planeando cómo repartirse el botín antes de que el cuerpo estuviera siquiera frío. Y entonces Carlota asestó el golpe final, la frase que selló su destino y encendió mi determinación. Además, será un alivio para ti. Imagina, sin tener que discutir cada decisión, sin tener que escuchar sus ideas artísticas sobre cómo invertir el dinero, podrás tomar las riendas. Será pacífico. Podrás hacer lo que quieras sin que nadie te cuestione. Fue entonces cuando Leandro pronunció las palabras que ya había escuchado, pero que ahora, grabadas y en contexto, eran 1000 veces más devastadoras. Ojalá nunca vuelva a oír, mamá. La vida es mucho más fácil así. Hizo una pausa, y pude oír cómo tomaba un sorbo de su bebida. Luego añadió algo nuevo, algo que retorció el cuchillo en mi corazón hasta el fondo. Sería un alivio, mamá. Sin discusiones, sin sus ideas artísticas, solo paz. La paz. Su paz requería mi silencio, su libertad requería mi encarcelamiento, su éxito requería mi destrucción total como individuo. Apagué la grabación. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el teléfono. Me quedé mirando el jarrón kintsugi sobre la mesa. Sus grietas doradas parecían venas de oro latiendo con una nueva vida. Ya no había dudas. Ya no había dolor. Solo una claridad fría y dura como el diamante. No estaban tratando de robar mi herencia. Estaban tratando de robar mi alma, mi voz, mi misma existencia. Y yo no se lo iba a permitir. El juego había cambiado. Ya no era la víctima frágil y silenciosa. Era la arquitecta paciente y meticulosa de su caída. Los días siguientes fueron una obra de teatro surrealista. Yo era la actriz principal, interpretando el papel de mi vida, la frágil, confundida y dependiente Amalia. Me había convertido en una maestra del engaño. Asentía, sonreía con una dulzura vacía.
Fingía frustración cuando no entendía lo que decían, forzándolos a repetir, a gesticular, a tratarme como a una niña. Y con cada gesto condescendiente, con cada mirada de lástima fingida, yo recogía más evidencia, más combustible para el fuego que ardía dentro de mí con una llama fría y controlada. Les servía el café por la mañana mientras ellos, creyendo que yo estaba a salvo en mi mundo silencioso, pulían los detalles de mi ruina. El doctor Benítez puede verla el viernes, le escuché decir a Carlota por teléfono, su voz un murmullo conspirador. Leandro, tienes que asegurarte de que parezca confundida, que se contradiga. Menciona que ha estado llorando sin razón. Y yo, de pie a su lado regando una planta, simplemente le sonreí y señalé la cafetera, preguntando con señas si quería más. Su capacidad para mentirme a la cara era asombrosa. La noche antes de la reunión familiar, decidí ofrecerles un último acto de mi antigua yo. Preparé su cena favorita, mole negro, la receta secreta de mi madre, un proceso que llevaba horas de dedicación, de amor y de paciencia. Era una ironía cruel y poética. Les estaba sirviendo el alma de mi herencia familiar, la esencia de la mujer que me dio la vida, mientras ellos planeaban cómo arrebatármelo todo. El aroma llenaba la casa. Un aroma a hogar, a tradición, a todo lo que estaban a punto de profanar. Huele delicioso esos trastes tuyos, querida, dijo Carlota sentándose a la mesa. Era su forma de halago, siempre con un matiz de menosprecio, como si mi cocina y mi arte fueran la misma cosa, un oficio menor. Leandro me sonrió, una sonrisa que ahora me parecía una mueca grotesca, la de un lobo disfrazado. Me tomó la mano por encima de la mesa. Su tacto me produjo una repulsión que tuve que reprimir con todas mis fuerzas. Mañana hablaremos, mi amor, me dijo lentamente, articulando cada palabra para que yo pudiera leerlas. Tenemos que tomar algunas decisiones importantes para proteger tu futuro. No te preocupes, nosotros nos encargaremos de todo. Tú solo confía en mí. Le devolví la sonrisa, una sonrisa que no llegó a mis ojos, y asentí. Ellos vieron su misión, vieron a su presa lista para el sacrificio. No vieron la tormenta que se estaba gestando detrás de mi aparente calma. Esa noche no dormí. Mientras Leandro roncaba suavemente a mi lado, un sonido que ahora me resultaba repulsivo, me deslicé fuera de la cama. Fui a mi estudio y me senté en la oscuridad, con el jarrón Kinsui frente a mí. Estaba terminado. Las líneas doradas brillaban débilmente bajo la luz de la luna que entraba por el ventanal. Era hermoso, estaba roto, sí, pero ahora era completo de una manera nueva, más fuerte. Era un testimonio de supervivencia. Con una calma que me sorprendió a mí misma, abrí mi computadora portátil. La luz de la pantalla iluminó mi rostro determinado. Creé una carpeta segura en la nube, con triple encriptación. Subí todas las grabaciones de audio, cada susurro, cada conspiración, cada palabra venenosa. Escaneé y subí las escrituras de la casa y del taller, los estados de cuenta bancarios que demostraban que el negocio era rentable bajo mi gestión, el testamento de mi madre. Luego, redacté un correo electrónico. El destinatario, licenciada Elena Vargas. El asunto, evidencia final. Estamos listos. Adjunté un enlace a la carpeta segura. Pulsé enviar. El suave clic del ratón fue, para mí, el sonido de una declaración de guerra. La calma antes de mi propia y personal tormenta. La mañana llegó con una luz brillante y cruel que inundó el comedor, pareciendo exponer cada mota de polvo en el aire. La atmósfera estaba cargada de una tensión casi palpable, una electricidad estática que erizaba el vello de mis brazos. El escenario estaba preparado. Doña Carlota vestía un traje sastre de color beige, impecable, como si fuera a una junta directiva para una adquisición hostil. Leandro llevaba una camisa formal, recién planchada, su rostro una máscara de seriedad
y falsa preocupación. Había ensayado su papel. Yo, por mi parte, elegí un sencillo huipil de algodón blanco, el mismo que mi madre me había bordado con motivos de colibríes y flores. Quería sentirla cerca, su fuerza envolviéndome como una armadura. Se sentaron frente a mí en la gran mesa de madera que mi abuelo había construido, una mesa que había sido testigo de innumerables comidas familiares, de risas y de lágrimas. Ahora era el escenario de un juicio. Entre nosotros, una carpeta de cuero negro, ominosa, parecía un pelotón de fusilamiento, y yo era el objetivo. Amalia, mi amor, comenzó Leandro, su voz empapada de una compasión ensayada que me revolvió el estómago. Sabemos que estos últimos meses han sido increíblemente difíciles para ti. El accidente, el trauma, es demasiado para que cualquiera lo soporte solo. Tu madre no querría verte sufrir así. Invocar a mi madre fue un golpe bajo, calculado. Sentí una oleada de ira, pero la mantuve a raya, dejándola arder bajo la superficie. Carlota asintió, con una expresión de profunda y fingida tristeza. Incluso se atrevió a tocarse el pecho como si sintiera un dolor genuino. Solo queremos lo mejor para ti, querida. Queremos quitarte un peso de encima, que puedas descansar y recuperarte sin preocupaciones. Leandro abrió la carpeta con un gesto solemne y deslizó una pila de papeles por la mesa hacia mí. En la parte superior, en negrita, pude leer el título que ya esperaba: Poder de tutela y administración de bienes. Mi corazón no se aceleró. Al contrario, se ralentizó, cada latido firme y deliberado, un tambor marcando el ritmo de la batalla que estaba a punto de comenzar. Esto es solo una formalidad, continuó Leandro, empujando suavemente un bolígrafo de plata a mi lado. Su bolígrafo, no el mío, es para que yo pueda manejar las finanzas, las decisiones del taller, las cuentas, todo, hasta que te sientas completamente recuperada. Es para protegerte, Amalia, de los demás y de ti misma. Solo tienes que firmar aquí. Señaló la línea punteada con su dedo. Levanté la vista del papel y los miré. Primero a Carlota, cuya sonrisa apenas ocultaba el brillo rapaz y triunfante de sus ojos. Luego a Leandro, mi esposo, el hombre que había prometido amarme en la salud y en la enfermedad. Su rostro era un lienzo de mentiras, una obra maestra de la falsedad. Me tomé un momento, un silencio deliberado y pesado. Saboreé el poder de ese silencio, un silencio que ahora yo controlaba. Dejé que la tensión creciera, que su confianza se convirtiera en una ligera impaciencia, visible en el tamborileo de los dedos de Carlota sobre la mesa. Entonces hablé. No voy a firmar nada, Leandro, dije. Mi voz, no un susurro, no un murmullo, una voz clara, firme y resonante en el comedor silencioso. Los golpeó como una bofetada física. Carlota se quedó con la boca abierta, un pez fuera del agua, su máscara de compasión hecha añicos. El color desapareció del rostro de Leandro, dejándolo pálido y ceroso, como una vela a punto de apagarse. ¿Qué? ¿Qué dijiste?, tartamudeó él, la confusión y el pánico luchando en sus ojos. ¿Puedes? ¿Si puedo oírte? Terminé su frase con una calma gélida. Sí, Leandro, puedo oírte. Llevo semanas oyéndote, cada palabra, cada mentira, cada susurro. Saqué mi teléfono del bolsillo del huipil. Con un dedo firme, que no temblaba en absoluto, abrí el archivo de audio. Coloqué el teléfono en el centro de la mesa. El sonido del plástico contra la madera fue el único ruido en la habitación, un golpe seco que selló su destino, y entonces pulsé play. Ojalá nunca vuelva a oír mamá. La vida es mucho más fácil así. La voz grabada de Leandro, inconfundible y desnuda en su crueldad, llenó el comedor. La cara de Carlota pasó del shock al pánico más absoluto. Sería un alivio, mamá. Sin discusiones, sin sus ideas artísticas, solo paz. Leandro se encogió en su silla como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago,
su rostro una mezcla de horror y humillación. Justo en ese momento, como si estuviera perfectamente orquestado, sonó el timbre. El sonido hizo que ambos saltaran, sus nervios destrozados. «Adelante, está abierto», dije en voz alta, sin apartar la mirada de sus rostros descompuestos. La puerta principal se abrió y entraron dos figuras. Mi tío Mateo, su rostro adusto y sus ojos llenos de una furia protectora que me reconfortó el alma. Y a su lado, una mujer elegante, de unos 50 años, con un portafolio de cuero y una mirada de acero, la licenciada Elena Vargas. La abogada caminó directamente hacia la mesa y, sin mediar palabra, colocó su propio juego de documentos sobre los papeles de tutela, cubriéndolos por completo. Leandro Morales dijo, su voz cortante como el cristal, sin espacio para la negociación: «Queda usted notificado de esta demanda de divorcio por causa de abuso emocional, manipulación e intento de fraude. Doña Carlota, esta es una orden de restricción. Tienen 1 hora para recoger sus efectos personales y abandonar esta propiedad». Me levanté de mi silla. Me sentí más alta, más fuerte que nunca. Los miré a los dos, rotos y expuestos bajo la luz implacable de la verdad. «Ustedes pensaban que estaba rota», dije, mi voz tranquila pero inquebrantable, cada palabra pesada, con el significado de todo lo que había soportado. Pero aprendí de mi arte que las piezas rotas, cuando se unen de nuevo con la verdad, son las más fuertes. Lo que siguió no fue una explosión de ira, sino el patético y silencioso desmoronamiento de 2 tiranos destronados. El encanto de Leandro se evaporó como agua en el desierto, revelando al hombre débil, asustado e inmaduro que siempre había sido en el fondo. Se puso de pie de un salto, volcando su silla en un gesto torpe y ruidoso. «Amalia, no, por favor, no entiendes. Puedo explicarlo», suplicó, su voz temblorosa, intentando acercarse a mí con las manos extendidas. Mi tío Mateo, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante, interponiéndose entre nosotros como una montaña. Su mera presencia era un muro infranqueable. «No te atrevas a tocarla», gruñó, su voz baja y peligrosa, la de un hombre que ha llegado al límite de su paciencia. La fachada de dama sofisticada de Carlota se hizo añicos, revelando la histeria que bullía debajo. «Esto es un ultraje», chilló, su voz estridente y fea, perdiendo todo su falso refinamiento. «No puedes hacernos esto. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te acogimos. Eres una desagradecida, una víbora». La licenciada Vargas levantó una ceja, sin inmutarse lo más mínimo por el arrebato. «Le aconsejo que guarde silencio, señora. Cada palabra que dice puede ser y será usada en su contra. Mi cliente tiene grabaciones de meses de conversaciones, todas documentando su conspiración para declararla incompetente y apropiarse de sus bienes. ¿Quiere que sigamos por la vía penal?». Eso la silenció de golpe. El terror puro y absoluto inundó sus ojos cuando comprendió la magnitud de su derrota. Estaban atrapados. No había escapatoria, ni mentiras, ni manipulaciones que pudieran salvarlos esta vez. La red que habían tejido para mí se había cerrado sobre ellos. Observé la escena, no con odio, ni siquiera con una satisfacción triunfal. Sentí una extraña y profunda lástima, mezclada con un alivio abrumador. Eran tan pequeños, tan consumidos por su propia codicia y sus inseguridades, que habían intentado destruir algo que no entendían. Mi amor, mi arte, mi espíritu. «Tienen 1 hora», repetí, y mi voz era la única que sonaba calmada y en control en la habitación. «La casa es mía, el taller es mío, todo lo que mi madre me dejó es mío. Tomen lo que les pertenezca y váyanse». Se movieron como autómatas, sus movimientos rígidos y torpes. Subieron las escaleras para empacar, y yo escuché el sonido de cajones abriéndose y cerrándose con violencia, un par de sollozos ahogados de Leandro, un portazo furioso de Carlota.
No sentí nada. Era como escuchar a dos extraños ruidosos en una casa ajena. Cuando bajaron, con sus maletas en la mano, evitaron mi mirada. Eran dos fantasmas expulsados de un mundo que ya no les pertenecía. Cuando la puerta principal se cerró detrás de ellos, un silencio diferente llenó la casa. No era el silencio de la ausencia que me había atormentado durante un mes. Era el silencio de la paz, el silencio de la libertad, el silencio del comienzo de mi nueva vida. Pasaron los meses. El divorcio se finalizó con una rapidez sorprendente. Las grabaciones no dejaban lugar a disputas. Leandro y Carlota, enfrentados a la posibilidad de un juicio penal por fraude, aceptaron todas mis condiciones sin rechistar. Desaparecieron de mi vida, dejando tras de sí solo el eco de su traición y un espacio inmenso por llenar. Al principio, la casa se sentía enorme y vacía. Cada crujido de la madera, cada ráfaga de viento contra las ventanas, me hacía sobresaltar. El silencio, que había sido mi arma, a veces se sentía como un viejo enemigo acechando en las esquinas. Pero poco a poco, empecé a llenar ese vacío, no con ruido, sino con mi propia presencia, con mi propia paz. Retomé el control total de mi taller con una energía renovada. Lo primero que hice fue quitar el apellido de Leandro de todos los documentos y materiales de marketing. Luego, decidí rebautizarlo. Ya no era solo Cerámica Amalia Morales. Ahora, en la entrada, un letrero de madera de sabino tallado a mano decía: Resiliencia, cerámica de autor. Parecía correcto, era la palabra que definía mi viaje. La primera colección que diseñé después de todo fue la más honesta y personal de mi carrera. Se inspiraba directamente en el kintsugi, en el arte de encontrar la belleza en las heridas. Creé piezas con grietas deliberadas, fracturas controladas que luego rellenaba no solo con el tradicional polvo de oro, sino con esmaltes de colores vibrantes que representaban emociones, el azul cobalto de la tristeza profunda, el rojo intenso de la furia contenida, el verde sereno de la sanación, el blanco luminoso de la esperanza. Quería mostrar que la belleza no reside en la perfección inmaculada, sino en la capacidad de reconstruirse después de haberse roto, en la fortaleza de las cicatrices que cuentan una historia. La colección fue un éxito rotundo, mucho más allá de mis expectativas. Una revista de diseño de la Ciudad de México le dedicó un reportaje de 6 páginas. Recibí pedidos de galerías en Nueva York, en Londres, en Tokio, di entrevistas, al principio con nerviosismo, luego con una confianza creciente. No contaba mi historia personal y dolorosa, no mencionaba nombres. En cambio, hablaba de la resiliencia como concepto universal, de cómo el arte puede ser una forma de alquimia, un proceso mágico que transforma el dolor más oscuro en algo hermoso y lleno de luz. Una tarde, estaba sola en mi taller, que ahora había expandido para incluir una pequeña y elegante galería. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales, creando largas sombras, iluminando las piezas en sus pedestales. En el centro de la sala, en un lugar de honor, protegido por una urna de cristal, estaba el jarrón original, el que había reparado con mis propias manos temblorosas mientras escuchaba las mentiras que me rodeaban. Sus vetas doradas captaban la luz, pareciendo latir con una vida propia. Se había convertido en mi pieza más icónica, un autorretrato silencioso, un símbolo de todo lo que había superado. Un cliente, un hombre mayor, con ojos amables que había estado examinando una taza, se me acercó. Es increíble cómo algo que estuvo roto puede llegar a ser tan hermoso, incluso más que antes, dijo, señalando el jarrón con un gesto de la cabeza. Sonreí, una sonrisa genuina y tranquila que me llegó desde el fondo del alma. A veces, respondí, sintiendo el peso y la verdad de mis propias palabras, es necesario romperse para dejar entrar la luz. El silencio de mi taller ya no me asustaba. Era un silencio elegido, un santuario. Era el espacio donde podía escuchar mi propia voz, mis propias ideas,
mi propio corazón. Perder el oído por un mes, paradójicamente, me había enseñado a escuchar de verdad por primera vez en mi vida. Me enseñó a escuchar las palabras no dichas, las verdades ocultas detrás de las sonrisas, y lo más importante, a escuchar la voz de mi propia intuición, esa sabiduría interna que había ignorado durante tanto tiempo. De vez en cuando me llegan noticias de Leandro a través de amigos en común. Dicen que está luchando, que ha intentado empezar otro negocio y ha fracasado. A veces me envían mensajes diciendo que está arrepentido, que quiere una oportunidad de hablar, de explicarse. Dicen que fue un error terrible, un acto de desesperación, que todavía me ama. Borro los mensajes sin responder. Miro mi jarrón dorado, fuerte y radiante en su imperfección, y me hago una pregunta que a veces me mantiene despierta por la noche, no por la duda, sino por la reafirmación. Yo creo que hay traiciones que no tienen perdón, que hay puentes que, una vez quemados, no deben ser reconstruidos porque el suelo sobre el que se asentaban está envenenado. ¿Ustedes qué harían en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia. Si te conmovió, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más dramas de la vida real. Activa la campanita para que no te pierdas el próximo giro inesperado.